Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén, predicha por Jesús, hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. El capítulo para el día de hoy lleva como título La Biblia y la Revolución Francesa. Y quiero invitarles a que busquemos en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios, y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este texto es clave para describir lo que aconteció en Francia. En el siglo XVI, la Reforma presentó a los países de Europa y a muchos otros lugares prácticamente la Biblia abierta, con mensajes poderosos. Algunas naciones le dieron la bienvenida, pero otras rechazaron este mensaje divino. En algunos países el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada a la luz del conocimiento de la Biblia con influencias ennoblecedoras, y entonces quedó prácticamente excluida la palabra de Dios casi por completa de alguno de esos países. La supresión de la Biblia durante el tiempo de la supremacía papal, de esos 1260 años que están descritos en la profecía, había ya sido descrita por los profetas y por el libro también de Apocalipsis. El apóstol Juan lo habló, pero esto señaló también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. Y esta profecía se cumplió de modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. ¿Qué pasó en Francia? Durante la Revolución del año 1793, Francia fue la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró rotundamente que no hay Dios, cosa que regocijó a los habitantes de la capital. Y entre una gran mayoría de entre otros pueblos que estaban presentes, entonces se levantaron para cantar y bailar. Hombres y mujeres al son de la música cantaban y aceptaban el manifiesto que no había Dios. Una blasfemia tan grande y tan terrible. Francia fue tan déspota, fue tan terrible, que no solamente hizo esto, sino que también representó la característica más distinguida que aconteció años o siglos atrás con Sodoma. ¿Qué hizo Francia? Unió el ateísmo y la prostitución para reducir la unión matrimonial. Y una de estos personajes insólitos fue Sophie Almut, una notable actriz que existía en aquellos tiempos, que se distinguía por la agudeza de sus dichos, y vino y definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. ¿Qué es lo que estaba diciendo esta mujer? ¿Para qué nos vamos a casar? Eso lo que es un sacramento de adulterio, porque igual vamos a continuar así. Así que el matrimonio no vale, no existe, no sirve para nada. Por supuesto, se habían abandonado a Dios, se habían dicho que Dios no existía. Cualquier locura podía existir en su mente. Como dice la palabra de Dios, amaron más la blasfemia que la luz. Y en medio de todo esto, siglo tras siglo, la sangre de los santos había sido derramada. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley. Sus cabezas se les ponía un precio muy alto y se les cazaba como si fueran fieras. Era una persecución terrible. En medio de toda esta demoníaca situación que estaba ocurriendo en Francia, los fieles de Dios tenían que luchar férreamente con todo este tipo de situaciones. La iglesia del desierto, descrita en Apocalipsis, sufrió las peores consecuencias. Tuvo que ir al desierto, tuvo que hacer cualquier forma para poder librarse. En medio de todo esto, pues Dios sostenía a su iglesia. Muchos murieron,
Pero la palabra de Dios, en medio de todo esto, aunque hubo un periodo terrible de oscurantismo, Dios mantenía fiel su santa palabra. A los habitantes más refinados y más morales e inteligentes, incluso de allí de Francia, se les encadenó y se les torturó horriblemente. Los fueron incluidos en los mismos calabozos donde estaban los asesinos y donde estaban los ladrones. Era una época totalmente difícil para los cristianos. El conflicto de los siglos textualmente dice que otros eran tratados con más misericordia y estos eran muertos a sangre fría y a balazos. Imagínense la misericordia con que eran tratados, mientras que ellos de forma indefensa oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres, de niños, todos inocentes, indefensos, eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar el culto. Pero el inicuo y más espantoso y horrible de todos los actos diabólicos de aquellas generaciones, de aquellos líderes, en toda esta sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. ¿Y qué fue lo que pasó allí? El rey había dicho que no iba a perseguirlos, que iba a asegurarles protección a todos los cristianos, a todas las personas iban a tener protección y que no había ningún problema. Así que lanzó este edicto para todos. Y las personas pensaron que el rey estaba diciendo la verdad, que era una palabra que ahora estaba cumpliendo y que iban a estar tranquilos. Y mientras ellos dormían, mujeres, niños, ancianos, estos fieles de Dios, fueron sacados a medianoche, fueron sacados de sus casas y eran muertos. Su sangre era derramada en frente de sus casas, en las calles, a sangre fría, fueron aniquilados. Fue terrible esta matanza. No solamente fue un día, fueron varios días. Por 7 días sucedió en París, pero luego por el decreto presidencial y especial del rey, entonces se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde habían protestantes. Fue terrible este tiempo. No se respetaba edad ni sexo. No escapaba el niño inocente ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños, sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70,000 personas de la flor y la nata de la nación. Personas incluso encumbradas fueron muertos. Esto es lo que se cree. Algunos dicen que fueron más que estos que murieron. ¿Qué pasó con Roma? Roma celebró con júbilo esta matanza, porque por fin habían conseguido un rey que pusiera fin a todas estas herejías, decían ellos, que estaban predicando los protestantes. Y entonces el Papa Gregorio XIII, o Gregorio XIII, acompañado por unos cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminaron en una larga procesión, dice la historia, hacia la iglesia de San Luis, donde un cardenal llamado el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Y el Te Deum es un canto majestuoso que dice: te alabamos, oh Señor. Una cosa insólita. Allí el culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogieron Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada. Las instituciones de la Biblia fueron abolidas. El día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 días a la orgía y a la blasfemia. Cada 10 días se hacían fiestas donde habían orgías de todo tipo y blasfemias contra el Dios del cielo. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos. Y en los sitios más a la vista, en los cementerios, entonces se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno, como diciendo que nunca esos fieles que habían muerto iban a levantarse. De esta manera Francia cayó al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer
completamente libertina. Se exaltó a la diosa de la razón. Se levantó una imagen, se levantó una estatua, erigiendo la diosa de la razón. Y los franceses, aquel día comandados por su presidente, entonces establecieron el culto verdadero. ¿Y cuál era el culto verdadero para ellos? El culto de la libertad, el culto de la diosa de la razón. Y entonces ahora postrados, todos se postraron y comenzaron allí en la catedral de Notre Dame a adorar a la diosa de la razón. Dios no existía, estaba completamente fuera de sus vidas. Y después que adoraron y postraron, entonces fueron afuera y quemaron otra gran cantidad de Biblias que tenían allí. Fue terrible la situación en la que cayó Francia. En medio de toda esta tragedia religiosa, miles de cristianos tuvieron que huir de aquel lugar. Por supuesto, a medida que huían, Dios abría las puertas y ellos iban predicando el evangelio, iban llevando la preciosa semilla de la verdad a muchos lugares. Allí se mantenían fieles, escapaban de la muerte, pero Francia caía en una decadencia total. Y desde que Francia le declarara la guerra a los dos testigos, ¿cuáles son los dos testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que están descritos en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Desde ese momento, quiero decirte que la historia ha confirmado que la palabra de Dios ha recibido mayor honra que como nunca antes. Desde allí se levantó con poder la palabra de Dios. Recuerden que en el año 1804 se había organizado la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y ahora empezaron a salir Biblias de aquel lugar. En el año 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Y desde entonces este maravilloso libro, la Palabra de Dios, ha sido traducido a centenares de idiomas, lenguas y dialectos. Y hoy día se siguen traduciendo miles de ejemplares para que llegue a esos lugares donde todavía no ha penetrado el evangelio. Y las palabras de aquel incrédulo Voltaire, que dijo con arrogancia en cierta ocasión, una arrogancia abrupta, no sirvieron para nada. ¿Qué fue lo que dijo Voltaire? Estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Pero yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Fueron palabras arrogantes, porque donde habían 100 Biblias en el tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy día, por no decir que hay 100.000 o más. Porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley sin que todo esto se cumpla. Es la palabra de Dios, y en medio de todas estas circunstancias atroces y difíciles, la palabra de Dios sigue brillando y ha llegado a cada uno de nosotros. Infinidades de personas, como dice el apóstol Pedro en su carta en el capítulo 1, versículo 23, han sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y lo que se edifica sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Apreciado amigo, la historia lo ha confirmado. Todos aquellos gobiernos, todos aquellos líderes, todas aquellas personas que han echado por tierra la palabra de Dios y que han desterrado a Dios de sus vidas, han caído en la ruina. No deseches a Dios de tu vida, no deseches la palabra de Dios. Búscala, léela, ámala, porque esto es pan de vida, esto es victoria, esto es salvación, esto es vida eterna. No permitas que nada ni nadie robe tu corona de la vida. Busca la palabra de Dios, compártela con otras personas y diles que este libro poderoso no pasará. Podrán quemar miles, pero aparecerán millones, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Oh Señor, Dios eterno y misericordioso, cuán grande es tu glorioso nombre, que en medio de las depravaciones que han existido y que aún siguen existiendo en la actualidad en algunos lugares, tu poder, tu palabra, tu verdad sigue floreciendo, sigue intacta. Y en esos países donde hay mucha opresión actualmente, donde no se permite predicar la palabra de Dios,
sé que hay mensajeros silenciosos, sé que hay libros impresos que están llegando a esos lugares, hay millones de fieles en esos lugares que no se les permite adorar libremente, pero que ellos en sus casas, ellos personalmente son fieles a ti. Y cuando vengas en la nube de los cielos podremos ver gran cantidad de ellos con nosotros adorando en ese mar de cristal. A mi amigo, a mi hermano que está estudiando conmigo en este momento, que está compartiendo también este mensaje, bendícele. Guárdale, Señor, y permite que este libro maravilloso de tu santa palabra también esté impregnado en su mente y en su corazón. Ayúdanos a difundirla por todos lados para que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias porque nos escuchas. Quedamos en tu santa mano en esta hora. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado amigo y hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Cristo viene pronto y tenemos que prepararnos para su encuentro.